Hola a todos, en este video vamos a hacer una guía completa sobre el temario de la prueba de matemáticas para cadetes que hubo en enero de 2026. El temario que incluía esa prueba eran estos 10 temas que tenemos aquí, que los escribí. Tenemos que saber resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, tenemos que saber operaciones combinadas en el conjunto de los números naturales, es decir, tenemos que saber cómo hacer operaciones combinadas con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces cuadradas. Tendremos que saber operatoria con monomios y polinomios, es decir, tendremos que saber sumar, restar, multiplicar y también hacer potencia exponente natural de polinomios y de monomios. También otro tema que incluye es operatoria básica con fracciones, es decir, tendremos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Tendremos que conocer las potencias, cómo calcularlas y las propiedades que tienen. Tendremos que saber sistemas de ecuaciones, cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y de 3 por 3. También vamos a tener que conocer cómo resolver el área de figuras bidimensionales y el volumen de figuras tridimensionales. También vamos a tener que saber sobre porcentajes, aplicarlo a problemas con descuentos y recargos, también clasificación de triángulos según lados y ángulos, y además de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Y por último también vamos a tener que saber conceptos básicos de estadísticas, como moda, mediana y media aritmética. Como ven, yo les puse unos números en rojo ahí que indican en qué orden lo voy a tratar en este video, pero también les voy a dejar en la descripción unos lapsos de tiempo de en qué momento estaré empezando con cada uno de estos capítulos que vamos a ver ahora, de cada uno de estos 10 temas. Así, si tú ya sabes uno de los temas, por ejemplo, si ya sabes cómo resolver potencias y sus propiedades, te puedes saltar ese tema e ir a otro. Dicho esto, comencemos con el video. Bien, en primer lugar vamos a trabajar operatoria básica con fracciones, es decir, cómo sumar fracciones, cómo restar fracciones, cómo multiplicar fracciones y cómo dividir fracciones. Empecemos por la suma, también conocida como adición, que es el nombre que vamos a decirle en matemática a la suma. Empecemos por esta, cómo sumar 2 sobre 8 más 3 sobre 4. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los números de abajo que en una fracción se llaman denominadores. Es decir, multiplicamos 8 y 4, 8 por 4, que nos da 32. Bien. Y luego arriba, en el numerador, el número que va arriba en una fracción se llama numerador, vamos a sumar lo siguiente. Vamos a multiplicar cruzado, es decir, vamos a multiplicar 2 y 4, que nos da 8, y vamos a multiplicar 3 y 8, que nos da 24. Dudé por un segundo. Bien, ahora sí, sumamos lo que tenemos arriba, es decir, sumamos lo que tenemos en el numerador, 8 más 24, que nos da 32 sobre 32. Y así hacemos esta suma. Veámoslo de vuelta, pero ahora con este ejemplo. Multiplicamos los denominadores, es decir, multiplicamos los números que están abajo. 3 por 5, que me da 15, y ahora vamos a sumar multiplicando cruzado. 6 por 5, que me da 30, 7 por 3, que me da 21. Sumamos los numeradores, 30 más 21, que me da 51, y mantenemos el denominador que es 15. Y así sumamos fracciones. Veamos ahora cómo restar fracciones. El procedimiento es el mismo, pero en vez de sumar en los numeradores vamos a restar. Es decir, hacemos lo mismo que habíamos hecho al principio, multiplicamos los denominadores, multiplicamos 8 por 4, que nos da 32. Luego multiplicamos cruzado, 2 por 4, que me da 8. Y multiplicamos aquí también cruzado, 3 por 8, que me da 24. Bien, ahí tenemos 24 y después tendremos que restar 8 menos 24. Bien, esto me da 8 menos 24, da menos 16, y abajo mantenemos el 32. Es decir, el mismo procedimiento que hicimos en la suma, pero en vez de sumar los numeradores, los vamos a restar. Veámoslo con otro ejemplo, con este que tenemos por aquí. Multiplicamos los denominadores, 3 por 5 que me da 15, multiplico cruzado después y vamos a restarlos, 6 por 5 que me da 30, 7 por 3 que me da 21, y hago esa resta. 30 menos 21 me da 9, y mantengo el denominador que es 15. Bien, ya vimos cómo sumar y restar fracciones. Veamos cómo multiplicar. Multiplicar es más fácil y es más sencillo. Bien,
Para multiplicar, vamos a multiplicar numerador por numerador, es decir, vamos a multiplicar los números de arriba, 3 por 8 que me da 24, y los números de abajo, es decir, denominador por denominador, 5 por 6 que me da 30. Entonces la multiplicación de 3 sobre 5 por 8 sobre 6 es 24 sobre 30. Veámoslo con otro ejemplo. Multiplicamos los números que están arriba, es decir, multiplicamos los numeradores, 2 por 4 que me da 8, y multiplicamos los denominadores, 3 por 5 que me da 15. Y así terminamos la multiplicación de fracciones. Repito, este es el más sencillo, lo único que hay que hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Bien, ahora veamos la división. Quiero dividir 3 sobre 5 entre 8 sobre 6. Para esto vamos a multiplicar cruzado. Es decir, vamos a hacer 3 por 6, que me da 18, y lo voy a escribir aquí arriba. Y después voy a hacer 5 por 8, que me da 40, y lo voy a escribir aquí abajo. Veamos otro ejemplo con este aquí. Multiplico cruzado. Es decir, primero vamos a hacer 12 por 3, que me da 36, y lo escribo acá arriba. Y después voy a hacer 2 por 4, que me da 8, y lo escribo aquí abajo. Bien, y así es como se suma, resta, multiplica y divide fracciones. Bien, con esto terminamos esta parte de operatoria básica con fracciones y seguimos con la siguiente. Bien, ahora trabajaremos sobre las potencias, qué son, cómo se calculan y cuáles son sus propiedades. Bien, empecemos por lo básico de qué es una potencia. Por ejemplo, nosotros podemos elevar un número, que eso es lo que le vamos a llamar potencia. Por ejemplo, elevar el número 5 al número 1, elevar 5 a la 1. Bien. Ahora, veamos bien qué significa hacer esas cosas. Cuando nosotros elevamos un número, por ejemplo el número a la n, eso significa multiplicar a por sí mismo n veces. Veámoslo con un ejemplo. Hacer la potencia de 2 elevado a la 3, es decir, 2 lo elevamos a la 3, es multiplicar 2 por sí mismo 3 veces. Por ejemplo, en este caso desde aquí, 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Y después calculamos eso, 2 por 2, 4, por 2, 8, esto da 8. Bien, eso es una potencia. Elevar un número a otro número, que el número al que lo elevamos se llama exponente, que es este número que escribiremos acá arriba. El número de abajo se llama base. Esto es una potencia de base 2 y exponente 3, que significa que el número 2 lo multiplico por sí mismo 3 veces. Es decir, se multiplica la base por sí misma tantas veces como diga el exponente. Eso es lo que nos decía aquí. A elevado a la n es a por a, n veces. Si n fuese 500, tendrías que multiplicar ese mismo número 500 veces por sí mismo. Después tenemos algunas cosas también, por ejemplo, cualquier número elevado a la 0 te va a dar 1. Por ejemplo, 5 elevado a la 0 te da 1, 800 elevado a la 0 te da 1. Y después también tenemos que cualquier número elevado a la 1 te da el mismo número. Por ejemplo, 5 elevado a la 1 te da 5, 800 elevado a la 1 te da 800. ¿Bien? Vemos con esta definición si podemos calcular algunas potencias, por ejemplo, 3 elevado a la 4. Recordemos que esto es la base, que es 3, se multiplica por sí misma tantas veces como diga el exponente, que es 4. Es decir, vamos a hacer 3 por 3 por 3 por 3. Ahora calculemos cuánto es eso. 3 por 3 me da 9, por 3 me da 27, por 3 me da 81. Entonces, 3 a la 4 es igual a 81. Veamos otro ejemplo. 2 elevado a la 5. Esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, en total 5 veces. Y ahí calculamos cuánto nos da eso. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces, 2 elevado a la 5 es 32. Y así es como se calculan potencias. Las potencias tienen ciertas propiedades que son estas que escribí por aquí, aunque en realidad tienen muchísimas más que podremos ver más adelante. Pero estas son las básicas que tenemos que conocer para trabajar con potencias. Primero, el producto, que es la multiplicación de dos potencias de igual base pero distinto exponente, es el siguiente. Por ejemplo, si yo multiplico 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, eso me da 2 elevado a la 3 más 4, es decir, sumo los exponentes. Si multiplico dos potencias con la misma base, voy a sumar los exponentes, es decir, el número de arriba. En este caso, si multipliqué 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4, sumo 3 y 4 y dejo ese exponente y la base sigue siendo la misma, que es 2. Bien. Otra propiedad es con la división.
si divido potencias con la misma base, lo que va a pasar es que voy a tener que restar los exponentes. Por ejemplo, si divido 2 elevado a la 4 entre 2 elevado a la 3, eso me va a dar 2 elevado a la 4 menos 3, que es igual a 1. Bien, ahora tenemos multiplicación, división, después hay otra cosa llamada potencia de una potencia. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 y eso elevado a la 4. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a multiplicar los exponentes. Es decir, vamos a multiplicar 3 y 4 y vamos a mantener la misma base. Y va a quedar 2 elevado a la 3 por 4, que es lo mismo que 2 elevado a la 12. Bien, esto es la potencia de una potencia. También tenemos por aquí, podemos elevar un número a un exponente negativo. Por ejemplo, 2 elevado a la menos 1. ¿Esto qué me va a hacer? Voy a escribir arriba 1 y como fracción en el denominador voy a escribir 2. Por ejemplo, si fuese 80 elevado a la menos 1, sería 1 sobre 80. Si fuese 500 elevado a la menos 1, sería 1 sobre 500. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. 4 elevado a la menos 1 es 1 sobre 4. Es decir, siempre que eleve un número natural a la menos 1, va a tener esta forma. Bien, sigamos por aquí ahora. ¿Qué sucede si elevo una fracción a la menos 1? Lo que va a hacer al elevar una fracción a la menos 1 es cambiar el orden de donde estaba el numerador con el denominador. Es decir, si yo hago 3 quintos elevado a la menos 1, me va a quedar 5 sobre 3. Es decir, cambia de lugar el numerador y el denominador. Pero, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, veamos este caso primero? Si elevo una fracción a 2, es decir, 3 quintos elevado a la 2, tengo que elevar tanto el numerador como el denominador a la 2. Es decir, 3 quintos elevado a la 2 es lo mismo que 3 elevado a la 2 sobre 5 elevado a la 2. Y esto es 3 elevado a la 2, habíamos visto que era 3 por 3, que me da 9. 5 elevado a la 2 es 5 por 5, que me da 25. Entonces, 3 quintos elevado a la 2 es 9 sobre 25. ¿Bien? Y ahora sí, ¿qué pasa si elevo a un número negativo pero que no es menos 1? Por ejemplo, 2 tercios elevado a la menos 2. Como es negativo, ¿se acuerdan que habíamos visto que si elevábamos una fracción a un número negativo, cambiábamos el orden? Es decir, el 2 que era el numerador pasa al denominador y el 3 que era el denominador pasa al numerador. Pero después tenemos que elevar a lo que nos decía la potencia, es decir, a ese 2. Es decir, ¿qué nos dice esto de elevar a la menos 2? El menos nos dice que cambiemos de lugar el numerador y el denominador. Y después el 2 de ese menos 2 me dice que tengo que elevar a la 2. Es decir, 3 elevado a la 2, que es 3 por 3, que me da 9. Y después 2 elevado a la 2, que es 2 por 2, que me da 4. Volvamos a ver este ejemplo. 2 a la 3 elevado a la menos 2, cambio el orden y después elevo a la 2, que es eso que teníamos por aquí. Estas son las propiedades básicas que tenemos que conocer sobre las potencias. Y ahora empleémoslas en calcular algunas cosas de estas. Por ejemplo, 5 a la 1 por 5 a la 2. Recordemos, como tienen igual base, lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Esto es igual a 5 a la 3. ¿Y 5 a la 3 qué es? 5 a la 3 es 5 por 5 por 5. Calculemos cuánto da esto. 5 por 5 me da 25, por 5 me da 125. Bien, veamos este ejemplo. 6 a la 7 dividido 6 a la 6. Como tienen la misma base, vamos a restar los exponentes. Es decir, esto va a ser igual a 6 a la 7 menos 6. Acá pues otro signo igual que no iría. Bien, esto restamos los exponentes, que es lo mismo que 6 a la 1. Y recuerden que habíamos dicho que todo número elevado a la 1 da el mismo número. Entonces 6 elevado a la 1 es igual a 6. Veamos este, 2 elevado a la menos 3. Recuerden, si elevábamos un número natural a un exponente negativo, ponemos 1 y el 2 abajo. Y como dice menos 3, tengo que elevar este 2 a la 3. Bien, el 1 lo dejo como estaba y después tengo que calcular 2 elevado a la 3, que esto es 2 por 2 por 2. Bien, entonces esto es 2 por 2, 4, por 2, 8. Aquí me da 8. Sigamos por esta de aquí, potencia de una potencia. Bien, ¿se acuerdan que tenemos que multiplicar los exponentes, como teníamos aquí? Es decir, multiplicamos 2 y 2. Esto es lo mismo que 3 elevado a 2 por 2, que eso me da 3 elevado a la 4. ¿Y qué es 3 elevado a la 4? Es 3 por 3 por 3 por 3. Calculemos cuánto da eso. 3 por 3 me da 9. Por 3 me da 27 y por 3 me da 81. Bien, veamos esta ahora. 4 medios elevado a la menos 3. Como hay un menos, tengo que cambiar el sentido.
Es decir, el denominador pasa a estar en el numerador y el numerador pasa a estar en el denominador. Pero tenemos que elevar a la 3. Ponemos aquí un 3 y aquí un 3. Es decir, 2 elevado a la 3, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y después en el denominador 4 elevado a la 3, que es 4 por 4 por 4. Es decir, 4 por 4 que me da 16, 16 por 4 que me da 64. A ver, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Bien, y ahí lo dejamos, 8 sobre 64. Y después veamos esto, 3 elevado a la 100 dividido 3 elevado a la 99. No nos asustemos con esos exponentes y recordamos, si dividimos fracciones tenemos que restar los exponentes. Entonces esto es lo mismo que 3 elevado a la 100 menos 99. Es decir, 3 elevado a la 100 menos 99, hacemos esa operación, 100 menos 99 me da 1, entonces esto es igual a 3 a la 1. Recordemos que cualquier número elevado a la 1 me da el mismo número, es decir, me da 3. Y bien, y ya con esto sabemos qué son las potencias, cómo calcularlas, sus propiedades y cómo emplear sus propiedades. Así que con esto ya tenemos pronto la parte de potencia y vamos a seguir con el siguiente tema. Bien, sigamos ahora con operaciones combinadas, es decir, poder resolver este tipo de operaciones combinadas. Para hacerlo, lo primero de todo es, no podemos empezar resolviendo de izquierda a derecha, no podemos empezar por donde nosotros queremos, hay un estricto orden de por dónde hay que empezar. Si no cumplimos el orden, nos va a dar otro resultado que no es correcto. ¿Cuál es ese orden? Ese orden está dado por la jerarquía de las operaciones, que es esto que tenemos por aquí, que nos indica qué tenemos que resolver primero. En una operación combinada, lo primero que tenemos que resolver siempre son los paréntesis. En segundo lugar van a entrar las potencias y las raíces. En tercer lugar van a entrar las multiplicaciones y las divisiones. Y en cuarto lugar vamos a resolver las sumas y las restas. Es decir, siempre que voy a resolver una operación combinada me tengo que fijar, ¿hay paréntesis? Si hay paréntesis en esa operación combinada, lo primero que tengo que resolver es el paréntesis. Después, me fijo si hay potencias y raíces. Si las hay, eso es lo segundo que tengo que ir. Después, ¿hay multiplicaciones y divisiones? Si las hay, voy por ellas. Y por último, si hay sumas y restas, voy a realizarlas. Puede pasar que en una operación combinada tenga, por ejemplo, no tenga paréntesis, pero tenga potencias y raíces. ¿Cuál resuelvo primero? La que aparezca más a la izquierda de las dos. Es decir, si aparece más a la izquierda una potencia, primero hago la potencia. Si aparece más a la izquierda una raíz, primero hago la raíz. Bien, ahora sí, sabiendo esto ya podemos empezar a trabajar con operaciones combinadas, pero antes me gustaría hablar de raíz cuadrada, que no hemos hablado antes, y si va a aparecer en este temario, y si va a aparecer en la prueba. Bien, ¿qué es una raíz cuadrada? La raíz cuadrada que se escribe de esta forma con un 2 arriba, aunque a veces cuando es un 2 puede no escribirse y se sobreentiende que hay un 2 ahí, es decir, que es una raíz cuadrada. Existen otro tipo de raíces, pero aquí decía que solo era raíz cuadrada. Bien, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 12 es 25. Entonces, ¿qué es una raíz cuadrada? La raíz cuadrada de 25 lo que hace es preguntarme, ¿qué número tengo que multiplicar por sí mismo para que me dé 25? En este caso es 5. También hay una confusión muy común que algunas personas piensan que la raíz cuadrada de 25 puede ser menos 5 también, y eso no es correcto. Siempre una raíz cuadrada va a ser positiva, siempre me va a devolver un número positivo. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 me da 25. Si yo multiplico 5 por sí mismo, me da 25. La raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6, es decir, 6 a la 2, me da 36. Recordemos aquello que dije. La raíz de 36 no es 6 y menos 6, es solo 6. Raíz cuadrada de 36, 6, porque 6 por 6 me da 36. Ahora sí, ya que sabemos esas cosas, empecemos a resolver operaciones combinadas siguiendo este orden, el orden de la jerarquía de las operaciones. Resolvamos esta que tenemos por aquí. Empecemos. Lo primero que nos dice es que hay que resolver los paréntesis. ¿Hay algún paréntesis en esta operación combinada? No. Entonces sigo por lo segundo, que son las potencias y raíces. ¿Hay alguna potencia o raíz en esta operación combinada? No. Entonces sigo por la tercera escalera, podríamos decir. ¿Hay multiplicaciones y divisiones en esta operación combinada? Sí, sí las hay. Aquí tenemos una multiplicación, aquí tenemos otra multiplicación y aquí tenemos una división. Entonces,
¿Cuál resolvemos primero de todas esas multiplicaciones y divisiones? La que aparezca más a la izquierda. Es decir, primero vamos a hacer esto, 2 por 4. Copio el resto como ya estaba, 3 más 6, menos, ponemos ese menos, y después calculamos cuánto da 2 por 4, que me da 8. Después sigo copiando el resto como estaba, 8 por 3 dividido 2, y ahora vuelvo a hacer lo mismo. ¿Hay algún paréntesis? No, porque si no habían paréntesis. No habían potencias ni raíces, sigo con multiplicaciones y divisiones. Tengo que hacer esta multiplicación ahora. ¿Por qué hago la multiplicación primero y no la división? Porque la multiplicación aparece más a la izquierda. Copio el resto como estaba y hago ahora 8 por 3, que me da 24. Y eso es lo que tengo que dividir entre 2. ¿Qué hago ahora primero si tengo sumas, restas y divisiones? Primero hago la división. 24 dividido 2, que me da 12. Copio el resto como estaba. 3 más 6 menos 12. Acá tengo sumas y restas. ¿Cuál hago primero? Tengo en el mismo lugar sumas y restas, hago cuál aparezca a la izquierda. Es decir, 3 más 6, que me da 9. Y a eso le resto 12. Que es 9 menos 12, que me da menos 3. Y así se resuelve una operación combinada. Sigamos con otra. Sigamos con esta data aquí. ¿Hay paréntesis? Sí, hay un paréntesis, por lo tanto lo primero que voy a resolver es ese paréntesis. Copio el resto como estaba, 8 por 2, más, y resuelvo este paréntesis que es 3 menos 2, que eso me da 1. Bien, y ahora veamos por dónde seguimos. ¿Tenemos más paréntesis? No. ¿Tenemos potencias o raíces? Sí, tenemos una potencia. Resolvemos primero esa potencia. Copio el resto como estaba. Y ahora resuelvo esta potencia. 5 elevado a la 12 es 5 por 5, que me da 25. Bien, ahora tenemos multiplicaciones y sumas. Hacemos primero la multiplicación porque está más arriba que las sumas. La multiplicación es 8 por 2, que me da 16. Bien, y copio el resto como estaba, más 1 más 25. Hacemos 16 más 1, que me da 17. Y ahora tengo que hacer 17 más 25, que me da 42. A ver, revisemos. 15 más 25 me daría 40 y los dos que me faltaban 42. Bien, sigamos con esta operación combinada de aquí. Volvamos. ¿Tenemos paréntesis? Sí, sí tenemos. Primero hay que resolver ese paréntesis, entonces. Bien, a ver, veamos. Copiamos el resto como estaba y ahora resolvemos este paréntesis. En el paréntesis tenemos 6 elevado a la 1 dividido 6 elevado a la 1. Bien, podemos utilizar propiedades de potencias que habíamos visto antes, o podríamos simplemente calcular estas potencias, que sería lo primero que tendríamos que hacer acá adentro. 6 elevado a la 1 me da 6, y acá también 6 elevado a la 1 me da 6, entonces esto es 6 dividido 6, que me da 1. Otra forma de hacerlo con las propiedades de potencia, ¿se acuerdan que tienen la misma base? Restamos entonces los exponentes. Quedaría 6 elevado a la 1 menos 1, que eso es 6 a la 0, y recordemos que todo número elevado a la 0 me da 1. Bien, sigamos por acá, ponemos esa otra potencia. Bien, después tenemos que seguir con potencias y raíces. ¿Cuál resuelvo primero? La que aparezca más a la izquierda. Bien, entonces tendría que resolver la raíz de 36, que eso me da 6. Copio el resto como estaba. Bien, y ahora tendría que resolver esta potencia porque es lo que sigue por aquí. Bien, 1 elevado a la 500. Recordemos que eso es 1 por 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 1 500 veces. Bien, no es necesario poner en tu calculadora o calcular cuánto es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, porque esto siempre te va a dar 1. 1 por 1 te da 1, si lo multiplicas de vuelta por 1 te da 1, si lo multiplicas otra vez por 1 te da 1. Entonces aquí va 1, 1. Bien, aquí ya no me queda espacio para ir haciendo todos los pasos, así que vamos a ir directo por el resultado. Aquí tendría que poner un 1. Después tenemos restas y sumas. ¿Cuál hago primero? La que aparezca más a la izquierda. Sería 6 menos 6, que me da 0, más 1 me da 1, menos 1 me da 0. Bien, aquí hice varios pasos a la vez. Siempre está bueno y siempre se recomienda que hagan paso a paso, por más que pueda quedar muy largo. Está bueno para ver en dónde te equivocas o para no arrastrar varios pasos al mismo tiempo como hicimos acá y llegar a confundirnos y perdernos. Volvamos a ver qué hicimos aquí. Menos 1 acá. 1 a la 500 dijimos que da 1. Entonces después empezamos a resolver. Como esto va a tener solo sumas y restas, resolvemos de izquierda a derecha. 6 menos 6 me da 0, más 1 me da 1, menos 1 me da 0.
Por último, resolvamos esta que tenemos por aquí. Bien, ¿tenemos paréntesis? Sí, tenemos un paréntesis aquí. Entonces primero resolvemos ese paréntesis. Sería 2 más 5, copio el resto idénticamente a como estaba, más 1 resuelvo ese paréntesis. 5 por 3 me da 15. Y aquí ya me voy a adelantar y voy a hacer otro paso. ¿Tengo potencias y raíces? Sí, acá tengo potencias y raíces. ¿Cuál hago primero? La que aparezca más a la izquierda, que es esta potencia. 6 elevado a la 2 me da 36. Y de paso también voy a hacer otro paso que es la raíz. Raíz de 1 es qué número multiplicado por sí mismo te da 1. En este caso es 1. Bien. Seguiré por aquí abajo. Bien, ahora, ¿tenemos paréntesis? No. ¿Tenemos potencias y raíces? Tampoco. ¿Tenemos multiplicaciones y divisiones? Sí, aquí hay una multiplicación. Entonces hay que resolver esa multiplicación. Voy a escribir acá abajo que sería. El resto lo copio idénticamente a como estaba y resuelvo esta multiplicación. 1 por 15, que me da 15, y copio el resto como estaba. Y ahora que solo tenemos sumas y restas, hacemos de izquierda a derecha. Es decir, vamos resolviendo de izquierda a derecha. 2 más 5 me da 7, 7 menos 3 me da 4, 4 más 15 me da 19, 19 más 36 me da 55, 55 más 1, 56. Bien, volvamos a revisar por si cometimos algún error. 2 más 5, 7, 7 menos 3, 4, 4 más 15, 19, 19 más 36, 55 y 55 más 1, 56. Está perfecto. Y así resolvemos operaciones combinadas. Recuerden siempre respetar la jerarquía de las operaciones. Y bien, ahora sigamos con el siguiente tema. Bien, sigamos con el siguiente tema que son porcentajes y aplicado a problemas de descuentos y recargos. Empecemos por qué son los porcentajes, cómo calcular porcentajes de diferentes números. Bien, el porcentaje viene de ser una parte de entre 100. Entonces, un por ciento, ¿qué es el 1% de un número? Es una parte de ese número, veámoslo con otro ejemplo, por ejemplo de aquí. ¿Qué es el 1% de 100? Si yo a 100 lo divido en 100 partes distintas, ¿cuánto representa una de esas 100 partes? Eso es el porcentaje. Entonces, si a 100 lo divido en 100 partes distintas, cada una de esas partes sería de 1. Por lo tanto, el 1% de 100 es 1. Calcular sobre 100 es bastante fácil, ya que el porcentaje se trabaja sobre 100. Entonces, el 30% de 100 es 30. ¿Por qué? Porque si a 100 lo dividimos en 100 partes, cada una de ellas vale 1, entonces el 30% de 100 son en total 30 partecitas que valen 30. El 60% de 100 es 60, y aquí ya nos complicamos un poco más cuando trabajamos con porcentajes de otro número que no es 100. ¿Cuánto es el 80% de 200? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Hay varias formas de hacerlo. Está la famosa regla de 3, que a los profesores no les gusta que la utilicen, pero a muchos les parece más sencillo. ¿Cómo se utiliza la regla de 3? Si queremos calcular el 80% de 200, ponemos lo siguiente. Si el 100% es 200, ¿cuánto es el 80%? Planteamos esto de esta forma y para calcularlo vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos 80 por 200, es decir, multiplicamos cruzado, y el resultado de 80 por 200 lo vamos a dividir entre 100. Dividimos cruzado también. Bien, esto es, acá no iba, esto es lo multiplicamos estos dos y dividimos estos otros. Esto es una forma de hacerlo. ¿Te va a servir? Sí, te va a servir. ¿Te va a dar la respuesta correcta? Sí, te va a dar la respuesta correcta. ¿Puede ser más rápido que hacerlo de otras formas? Sí, puede ser más rápido. Con esto no te estoy diciendo que no lo hagas. Puedes utilizarlo y es una forma muy buena de calcular porcentajes, pero en realidad se pierde un poco la proporción a lo que queremos trabajar con porcentajes. Obviamente que a ti en una prueba no te importa mucho entender qué es la proporcionalidad, cómo utilizarla, para qué sirve y todo eso, y tú solo quieres aprobar. Entonces, este método te puede servir. ¿Cuál era este método? Bueno, queremos calcular el 80% de 200, entonces ponemos el 100% es 200. ¿Cuánto es el 80%? Para calcularlo hacemos 80 por 200 y lo dividimos entre 100. Obviamente con una calculadora te será más fácil. Otra forma de pensarlo, el 80% de 200, podemos pensar, el 80% de 100 sería 80. Pero 200 es el doble de 100, entonces el 80% de 200 tiene que ser el doble que el 80% de 100. Si el 80% de 100 es 80,
el 80% de 200 va a ser el doble, es decir, va a ser 160. Bien, también se puede resolver de esta forma. Cuando tú hagas 80 por 200 y lo dividas entre 100, también vas a llegar a 160. Bien, veamos este otro, el 10% de 15. También podrías emplear una regla de 3. Si el 100% es 15, ¿cuánto es el 10%? Bien, intentemos emplearlo con esta regla de 3. Vamos a hacer 10 por 15, eso me da 150, y después a 150 lo tengo que dividir entre 100. Como tiene dos ceros, ¿se acuerdan que cuando dividimos entre 100 movemos dos lugares la coma? Entonces el 150 se termina transformando en 1,50 o 1,5. Entonces el 10% de 15 es 1,5. Bien, esto también se puede calcular de otra forma. Calcular el 10% de un número es como dividir ese número entre 10, es decir, mueves un lugar la coma. Te quedaría la décima parte de 15 es 1,5, porque 1,5 por 10 te da 15. Otro ejemplo, el 15% de 300. También podrías hacer una regla de 3 y eso con todo lo que vamos a ver a continuación, o podemos pensarlo de la siguiente forma. El 10% de 300, recordemos que es mover un lugar la coma, o podríamos tapar un 0. Entonces el 10% de 300 sería 30, pero buscamos el 15%. Pero pensemos, si el 10% es 30, el 5% que es la mitad va a ser la mitad de 30, que es 15. Me pide el 15%, entonces sumo el 10% y el 5%, que es 45. Repito lo que dije al principio. Tú puedes emplear el método que te sea más conveniente, más útil y más fácil. Si es la regla de 3, utiliza la regla de 3. Si es pensarlo de otra manera, piénsalo de otra manera. Lo importante es que siempre escribas tu procedimiento, no como yo hice acá, que lo hice mentalmente, que fui diciendo el 10% de esto me dio aquello, el por ciento de esto me dio aquello. Es muy importante que siempre en una prueba de matemáticas escribas tu procedimiento, porque puede que hayas la respuesta correcta, como hicimos acá, pero si no pones tu procedimiento, puede que no te tomen como aprobado ese ejercicio y no te den puntaje por eso. Entonces, siempre, pero siempre escribe tu procedimiento, es decir, qué hiciste para llegar al resultado. Bien, acá vemos cómo calcular algunos porcentajes. Ahora sí veamos ejercicios como los que pueden aparecer en la prueba, que son ejercicios de descuentos y son ejercicios de recargo. Bien, veamos esas palabras. Descuento es que pagas menos. Recargo es que te hacen pagar más. Veamos este de aquí. Una camisa cuesta 800 pesos. Pagando en efectivo se recibe un descuento del 20%. ¿Cuánto cuesta la camisa pagando en efectivo? Bien, para hacer esto podemos hacerlo de varias formas. Primero podríamos calcular el descuento y después se lo restamos al precio, o pensar cuál va a ser el porcentaje que vamos a pagar de la camisa. Si la camisa cuesta un 100% y le sacamos un 20%, en realidad estamos calculando el 80%. Eso puede ser una forma de hacerlo. O la otra que decíamos, primero calculas el 20% y se lo restas a 800. Vamos a hacer esta otra que dije recién. ¿Cuál es el 20% de 800? Pensemos, el 10% sería quitarle un 0, quedaría 80. El 20% es el doble del 10%, entonces sería 160. Por lo tanto, la camisa cuesta 800 pesos menos 160, que esto cuánto nos da? 640. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería, la camisa cuesta 640 pesos pagando en efectivo. Bien, este es un ejercicio de descuento. Veamos ahora un ejercicio de recargo, es decir, que tendremos que pagar más. Juan no pagó una deuda de 3.000 pesos en fecha, por eso le hicieron un recargo del 15%. Es decir, a su deuda le aumentaron un 15%. Ahora Juan tiene que pagar más. Tiene que pagar los 3.000 pesos originales más un 15%. La pregunta es, ¿de cuánto dinero es el recargo? Es decir, hay que calcular el 15% de 3.000. Repito, puedes utilizar una regla de 3 o puedes pensarlos de otras formas. Por ejemplo, el 10% de 3.000 sería quitarle un 0 que nos da 300, pero nos pide el 15%. Es decir, a ese 300 que es el 10% puedo hallar su mitad, el 5% que es 150, y después sumar el 10% y el 15%. Volvamos, el 10% era 300, el 5% dijimos que era 150, entonces el 15% en total va a ser 450 pesos. Bien. Recuerda, lo puedes hacer del método que tú quieras, siempre escribe el procedimiento, no como yo estoy haciendo ahora. Bien, la siguiente pregunta es, ¿de cuánto es su deuda actual?
Bueno, su deuda es los 3.000 pesos que debía más los 450 pesos que le recargaron. Entonces, su deuda actual es de 3.450 pesos. Bien, y por último, veamos otro ejercicio. Sofía compró un florero con 50% de descuento a 400 pesos. ¿Cuál era el precio original? Bien, aquí no sabemos cuál es el 100%. Sabemos que el 50% es 400. Entonces, si quisiéramos utilizar una regla de 3, pondríamos el 50% es 400. ¿Cuánto es el 100%? Y ahí hacemos el mismo método. Multiplicaríamos 100 por 400. A ese resultado lo dividiríamos entre 50 y ahí obtendríamos la respuesta. Pero pensémoslo de otra forma. ¿Qué es el 50%? El 50% es la mitad. Es decir, el 50% de 100 sería 50, que 50 es la mitad de 100. Entonces, si Sofía compró el florero a un 50% de descuento, significa que lo compró a la mitad del precio original. Entonces, si la mitad es 400, ¿cuánto es el precio original? Es decir, ¿cuánto es el doble de 400? El doble de 400 es 800. Es decir, el precio original de este florero era de 800 pesos. Revisemos si esto va bien. Si nosotros calculamos el 50% de 800, nos debería dar 400 pesos. Pensemos, el 10% dijimos que es quitándole un 0, es decir, 80. El 50% es 5 veces el 10%. Entonces, 80 por 5, ¿me da 400? Sí, me da 400, por lo tanto esta respuesta es correcta. Y con esto concluimos la parte de porcentajes y ejercicios aplicando descuentos y recargos. Bien, ahora sigamos con el siguiente tema. Bien, veamos ahora operatoria con monomios y polinomios. Empecemos por qué es un monomio y qué es un polinomio. Un monomio viene de la palabra mono, que es una sola cosa, es decir, viene como en un solo bloque. Ejemplos de monomios: 3x a la 2, 6x, x a la 4, 2xy. ¿Qué son esas cosas? Un monomio tiene una parte literal y un coeficiente. Bien, veamos qué son cada una de esas cosas. El coeficiente es el número que tiene el monomio. Bien, y después tienen una parte literal. La parte literal viene por las letras que tiene ese monomio. Por ejemplo, 6x tiene coeficiente 6 y parte literal x. Bien, x a la 4 tiene coeficiente, aunque no lo veamos. Siempre cuando veas una letra sola, tiene un coeficiente que es un 1. Es decir, aquí podríamos poner un 1, pero normalmente no lo ponemos porque multiplicar por 1 es lo mismo que prácticamente no multiplicar. No cambias ese resultado. Después, este de aquí tiene coeficiente 2 y parte literal xy. Entonces, ¿qué es un monomio? Es una combinación de números, coeficientes, con su parte literal. Es decir, letras que utilizamos como varias cosas, incógnitas, variables, etc. Pero entonces, aquí, ¿qué significa 2xy? Eso es 2 por x por y. Es decir, esas cosas están pegadas por multiplicaciones. Aunque no lo veamos, acá esto es una multiplicación. 6x es 6 por x. Entonces, las cosas básicas que tenemos que entender son: esto de aquí es un monomio, esto es un monomio, esto es un monomio. Un monomio tiene partes. Tiene una parte literal, que está conformado por sus letras, y tiene una parte que es el coeficiente, que es el número por el cual se están multiplicando esas letras. Y habíamos dicho, x a la 4 tiene coeficiente, aunque no lo veamos, tiene coeficiente 1. Después, esta parte de aquí, este monomio 2xy, estas letras x e y también tienen un exponente, aunque no lo veamos, tienen exponente 1. Pero como habíamos visto en la parte de potencias, elevar a la 1 te da el mismo resultado. Entonces, x es lo mismo que x a la 1. Por lo tanto, estos sí tienen un coeficiente que son 1. Bien, eso es un monomio. Veamos ahora qué es un polinomio. Poli viene de muchos. Entonces, un polinomio podríamos decir que es una combinación de monomios. Por ejemplo, todo esto es un polinomio, que como ven tiene acá un monomio, aquí otro monomio y aquí otro monomio. Cada uno de los monomios de un polinomio se llama término. Es decir, este es un término del polinomio, este es otro término del polinomio y este es otro término del polinomio. Entonces, ¿un polinomio qué es? Es la suma o resta de monomios. Por ejemplo, este polinomio es la suma del monomio 3x a la 2 más 6x más x al cuadrado. Aquí tenemos otro polinomio, que es todo este de aquí, 2xy menos y más 3x.
Entonces, esos son monomios y polinomios. Pero bien, esto tenemos que trabajar con operatoria con monomios y polinomios. Es decir, tenemos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir monomios y polinomios. Perdón, dividir no, eso es incluso más complejo. Pero bien, en este temario no entra la parte de división de monomios y potencias, pero sí entra, perdón, no entra la parte de división de monomios y polinomios, pero sí entran las potencias de monomios y polinomios. Son un poco confusas esas palabras y mientras más las decís más te entreverás. Pero bien, empecemos por la adición de monomios y polinomios. ¿Qué es la adición? La suma. Veamos cómo sumar monomios y cómo sumar polinomios. Empecemos por esta suma de monomios. Bien, imaginemos que queremos sumar el monomio 3x a la 2 más el monomio 2x. ¿Cómo sumamos esos monomios? Qué difícil ir diciendo monomios. Bien, sumemos estos de aquí. Ok, esto de aquí no se puede reducir, es decir, no se puede escribir de una forma más chica, más reducida. Entonces, esto lo vamos a escribir exactamente de la forma en la que ya está 3x a la 2 más 2x. Es decir, cuando sumamos monomios, solo los podremos reducir o achicar, como vamos a ver más adelante, si tienen la misma parte literal. Es decir, si sus letras son las mismas. Por ejemplo, esto no lo puedo reducir, 3x a la 2 más 2x, porque sus partes literales son distintas. Este es x a la 2 y este es x, por lo tanto no puedo reducirlo. Pero veamos este otro ejemplo. Tenemos que sumar estos monomios. 5x a la 3 más 2x más 3x más 2x a la 2. Estos sí los puedo reducir y me va a quedar algo diferente a lo que ya está escrito aquí. Primero escribamos los que no podemos reducir. 5x a la 3 no lo puedo sumar con ningún otro porque no hay otro monomio que tenga de parte literal x a la 3. Por lo tanto, dejamos este 5x a la 3 ahí. Y este 2x a la 2 tampoco lo puedo sumar con ningún otro porque no hay otro x a la 2. Entonces ahí vamos a escribir 2x a la 2. Me estoy quedando sin marcador. 2x a la 2, pero estos dos sí los puedo sumar, es decir, sí los puedo reducir. ¿Cuáles son estos dos? 2x más 3x. Puedo reducirlos porque tienen la misma parte literal, es decir, ambos tienen la x, solo una x elevado a la 1. Por lo tanto, puedo reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Cuando tienen la misma parte literal, cuando tienen las mismas letras, puedo reducir estos dos sumando simplemente sus coeficientes, es decir, sumo los números. 2x más 3x es lo mismo que 5x. Bien, entonces ahí ya tenemos cómo sumar monomios. Veamos otro ejemplo. Quiero sumar 8xy más 8xy. ¿Tienen la misma parte literal? Sí, entonces sumo los coeficientes. 8 más 8 que me da 16 y dejo la misma parte literal, es decir, xy. Bien, espérenme un segundo que voy a buscar un marcador. Volví, tengo otro marcador aquí. Estábamos viendo entonces 16xy. Veamos ahora con este ejemplo. Los que puedo reducir, tenemos aquí varios con parte literal x. Y tengo uno que no puedo reducir, que es 3y. Entonces el 3y lo puedo escribir de vuelta por ahí. Veamos los que sí podemos reducir, que son estos que tienen x. Sumemos entonces 50x más 2x más 50x. ¿Cómo hago eso? Recordemos, dejamos la misma parte literal, dejamos la x y sumamos los coeficientes. 50 más 2 me da 52, más 50 me da 102. Entonces, así se suman monomios y polinomios. Este puede ser visto como la suma de 4 monomios o la suma de un monomio con este polinomio de 3 términos. Veamos ahora cómo hacer la sustracción, es decir, la resta de monomios y polinomios. Por ejemplo, si queremos restar esto, el procedimiento es lo mismo que en la adición. No tienen la misma parte literal, no puedo reducirlo. Copio eso exactamente como estaba. 3x a la 2 menos 2x. Bien, sigamos con este de aquí. ¿Tienen la misma parte literal? Sí, ambos tienen x a la 3. Por lo tanto, voy a restar los coeficientes, es decir, voy a restar los números. 5x a la 3 menos 2x a la 3 me da 3x a la 3. Bien, sigamos ahora con esta resta, que se puede ver como la resta de un monomio con un polinomio. Bien, veamos. ¿Hay algunos que tengan la misma parte literal? Sí, 8x y menos 12x.
ahí tienen ambos la misma parte literal que es la x. Entonces resto los coeficientes, resto los números. 8 menos 12 me da menos 4 y dejo la misma parte literal. Pongo acá menos 4x. Pero después tenía este 4 ahí, que es parte literal, podríamos decir que tiene x a la 0, que da 1. Entonces ponemos ese 4 que quedó solito, también lo escribimos por aquí. Entonces el resultado de esto es menos 4x más 4. Bien, sigamos con este que tenemos aquí abajo. Intentar arreglarlo ahí, un menos que no se ve mucho, pues escribiendo de esta forma. Sigamos con esta resta de polinomios. Bien, cuidado aquí, cuando tenemos un signo de menos y algo entre paréntesis, un polinomio entre paréntesis, este signo de menos va a cambiar el signo de todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que tengo aquí es lo mismo que a esta parte que tenía a la izquierda, la dejo tal cual estaba. Vamos escribiendo esto como estaba. Pero a todas estas que tenía aquí le voy a cambiar el signo. Este era un más, pondré un menos. Este era un más, pondré un menos. Y ese 1 es un más, pongo un menos. Si hubiese un signo de menos ahí, se convertiría en un signo de más. Entonces ahora sí, vamos a calcular cuánto es toda esa resta. Bien, tenemos términos con x a la 3, ¿sí? 6x a la 3 menos 6x a la 3 tienen la misma parte literal, entonces resto los coeficientes. Hago 6 menos 6, me da 0, entonces ahí se anulan los 6x a la 3. Es decir, ya no tengo una parte literal de x a la 3. Veamos con x a la 2. Tengo 6x a la 2 y 5x a la 2. Los resto. 6 menos 5 me da 1, entonces pongo 1x a la 2. Esto es lo mismo que escribir solo x a la 2. Bien, sigamos. Tenemos con x, hay un solo término, 9x, lo dejo tal cual como estaba. Bien, y después, sin x, aquí tenemos 1, el menos 1. Y este es el resultado entonces. Ahí ya vimos cómo sumar y cómo restar. Pasemos ahora a cómo multiplicar monomios y polinomios. Por ejemplo, 3x a la 2 multiplicado por 2. ¿Eso cómo se hace? Multiplico solo los coeficientes. Es decir, 3x a la 2 por 2, dejo la misma parte literal, x a la 2, y multiplico los coeficientes. 3 por 2 me da 6. Bien, sigamos por aquí. 7x a la 3 por 6. Dejo la parte literal, x a la 3, y multiplico el coeficiente. 7 por 6. Bien, 7 por 5 es 35, entonces 7 por 6 da 42. Bien, ahora veamos aquí un polinomio multiplicado por un número. Acá vamos a hacer lo mismo. Dejamos las partes literales y multiplicamos solo los monomios. Perdón, multiplicamos solo los coeficientes. Aquí dejo las partes literales iguales, la y la x, y luego multiplico. 12 por 2 me da 24, 3 por 2 me da 6. Bien, veamos este otro ejemplo. Multiplicamos dos monomios, 3x a la 2 por 6x. Aquí tenemos que multiplicar los coeficientes por un lado y la parte literal por otro lado. Es decir, primero los coeficientes que son los números, 3 por 6 que me da 18, y después multiplicamos la parte literal, es decir, x a la 2 por x. Recuerden, cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, que ambos son x, sumamos los exponentes. Es decir, tenemos que sumar este 2 más el exponente de esta x. Recuerden que habíamos dicho que el exponente de esta x es un 1 que no lo veamos. Por lo tanto, esto es 18x a la 3. Porque x a la 2 por x me da x a la 3. Ahora veamos esto, que es el caso más complicado. Esto es multiplicación de polinomios. Es decir, multiplicamos dos polinomios. Para esto hay que utilizar la propiedad distributiva. Eso significa que este 3x a la 2 lo tengo que multiplicar por la x y también lo tengo que multiplicar por el 3. Hagamos eso. 3x a la 2 por x me da, lo voy a escribir acá abajo porque no me va a dar el espacio ahí. 3x a la 2 por x, dejamos la misma parte, el mismo coeficiente y multiplicamos esto. X a la 2 por x, habíamos dicho que daba x a la 3. Después, 3x a la 2 por 3, multiplico los coeficientes que me va a dar. Opa, ahí no. 3 por 3 me da 9, entonces ahí pongo 9x a la 2. Bien, y después que multipliqué este por este y por este, hago lo mismo pero ahora con el 2. El 2 lo voy a multiplicar por este y por este. 2 por x me va a dar 2x. 2 por 3 me va a dar 6. Y ese es el resultado. Veo si puedo simplificar algo, es decir, si puedo reducir.
¿Quedaron varios términos con la misma parte literal? No, todos tienen una parte literal distinta. Este tiene x a la 3, este tiene x a la 2, este tiene x y este tiene 6. Si hubiese quedado alguno con varios términos con la misma parte literal, los sumamos o los restamos como habíamos visto antes. Ahora veamos con la potencia, que dentro de todo es el más complicado porque se puede complicar mucho. Estos son los más sencillos. Potencias de monomios. ¿Qué hago con la potencia de un monomio? Hago la potencia del coeficiente y la potencia de la parte literal. Es decir, hago 2 elevado a la 3, 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, pongo 8. Y la potencia del coeficiente. ¿Se acuerdan que para hacer la potencia de una variable, como tenemos aquí la j, esto acá tendría un 1, aunque no lo veamos, esto es 1 por 3. Es decir, dejamos la j y sería 1 por 3 que me da 3. Otro ejemplo, aquí hacemos la potencia de 6 elevado a la 3. 6 por 6 me da 36 y 36 por 6 da un número muy alto. Pero veamos primero la x y ya volvemos a ese. La parte literal, 2 por 3, aquí me va a quedar 6. Y ahora sí, veamos 6 elevado a la 3. ¿Cuánto da eso? Voy a escribir por aquí. 6 por 6 por 6. 6 por 6 me da 36. ¿Cuánto es 36 por 6? Ahora, 36 por 5 sería la mitad de 360, que da 180. Y a ese 180 le tengo que sumar 36, lo que me da 216. Entonces esto da 216x a la 6. Bien, sigamos con este de aquí. Coeficiente, tenemos un coeficiente, así que es 1. 1 elevado a la 4 me va a dar 1. Así que aquí pondría un 1 o no pondría ese 1 porque se va a sobreentender que hay un 1. Ahora hacemos la potencia de x a la 3. Es x a la 3 elevado a la 4. Multiplicamos 3 por 4 que me da 12. Entonces acá sería x a la 12. Después la y elevado a la 2 elevado a la 4. ¿Se acuerdan que es 2 por 4? Entonces acá tendré y a la 8. Y por último, potencia de un polinomio. Esto es lo que puede ser más largo de todo este tema. ¿Qué es 2x más y elevado a la 3? Esto es 2x más y multiplicado por 2x más y multiplicado por 2x más y. Es decir, la base multiplicada por sí misma tantas veces como diga el exponente. 2x más y a la 3 es lo mismo que 2x más y por 2x más y por 2x más y. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Aplicando distributiva. Hacemos esta primera, hago 2x por 2x y 2x por y después y por 2x e y por y. Hagamos eso primero. 2x por 2x, multiplico los coeficientes, tengo 4 y x por x me da x a la 2. Después 2x por y, eso me va a dar, pongo acá, 2xy. Y después multiplico la y. Y por 2x, eso me va a dar 2xy o 2yx, que es lo mismo. Y después y por y, eso me va a dar y al cuadrado. Bien, pero ahí no he terminado aún. Me falta multiplicar por este. Todo eso lo tengo que multiplicar por 2x más y. Es decir, al 2x lo tengo que multiplicar por este, por este, por este y por este, y a la y lo tengo que multiplicar por este, por este, por este y por este. Como ven, esto se puede hacer realmente largo. Bien, hagamos eso. 2x por cada uno de estos. 2x por 4x a la 2 me va a dar 8x a la 3. 2x por 2x a la y me va a dar 4x a la 2. 4x a la 2y, es decir, 2x a la y por 2x, multiplico los coeficientes, 2 por 2 me da 4, y multiplico las x, x por x me da x a la 2 y dejo la y. Sigamos acá, este es el mismo, entonces aquí pongo el mismo que habíamos hecho. Después, x a la y por 2x, eso me da 2x y al cuadrado. Y ahora hago con la y, multiplico cada uno de estos, que es simplemente agregarle una y a los que no tienen y a los que tienen una y elevarle otro número al exponente. Como ven, queda bastante largo. Vamos a hacer eso. 4x a la 2 por y me da 4x a la 2y. 2x a la y por y me da 2x a la y al cuadrado.
había otro término como esto, así que da lo mismo, 12x a la y al cuadrado. Después y al cuadrado por y me da y a la 3. Bien, y tú pensarás, ¿ahí ya terminamos? No, hay que ver si podemos reducir esto. Veamos, términos con x a la 3, solo este, entonces ese lo dejamos igual. Términos con x a la 2 e y, tengo aquí uno, aquí otro y aquí otro. Entonces voy a sumar estos que tienen la misma parte literal. Entonces sumo este y con este. A ver, estoy viendo de dónde salió este. Este fue de aquí con este. Tengo que sumar estos tres que tienen la misma parte literal. Sumo los coeficientes, 4 más 4 más 4, que me da 12. Entonces aquí pongo 12x a la 2 y después, los que tengan xy a la 2, tengo 3. Tengo este y tengo este. Sumo sus coeficientes, 2, 4, 6. Entonces aquí pongo más 6, copio la parte literal, xy al cuadrado. Después, los que solo tengan x. No hay ninguno que solo tenga x. Busquemos los que solo tengan y. No hay ninguno con solo y. Los que solo tengan y al cuadrado. No hay ninguno con solo y al cuadrado. Los que solo tengan y a la 3, que es aquel que tenemos allá. Entonces, la respuesta de esto ahora sí es esta parte de aquí. Como ven, es largo, es un trabajo bastante largo, y esto fue elevado a la 3. Pudo haber sido elevado a la 80, y tendría que multiplicar 80 veces esto, que no te daría el tiempo, no me daría el tiempo ni en una hora para hacerlo. Entonces, las potencias del polinomio pueden ser realmente largas, pero descuida. Ni tú quieres hacer todo este procedimiento, ni los profesores queremos hacer todo este procedimiento, ni corregir todo este procedimiento de los alumnos. Y además, un error al principio después te puede condenar todo el trabajo. Por lo tanto, normalmente se hacen con monomios o polinomios bastante chicos con dos términos, y casi nunca, o yo nunca he visto que te pregunten en un examen que hagas, por ejemplo, un polinomio que tenga 10 términos y lo eleves a las 50. No vas a terminar nunca de hacer eso, los profesores nunca van a terminar de hacer eso y va a quedar realmente largo. Pero algo así de sencillo sí puede aparecer. Bien, entonces esto sería la parte de operatoria con monomios y polinomios. Ahora sigamos con el siguiente tema. Sigamos ahora con resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Empecemos por ¿qué es una ecuación? Bien, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, como tenemos aquí esta ecuación, 2x más 5 igual 25. Bien, ahora vemos qué significa resolver una ecuación. Resolver una ecuación, en este caso, es buscar para qué valor de x esta igualdad es correcta. Es decir, cuánto tiene que valer x para que 2 por x más 5 sea igual a 25. Bien, para resolver eso la idea es despejar la x. ¿Qué quiere decir esto? Dejar a la x sola en un lado de la igualdad y dejar el resto en el otro para saber cuánto vale x. Veamos cómo hacer eso. Queremos despejar x de este lado. Como ven, aquí tenemos un 5. Queremos que ese 5 no esté ahí y pase para el otro miembro de la igualdad. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar 5 aquí, así vamos a eliminar ese 5 de ahí. Pero como esto es una igualdad, todo lo que yo haga en un lado de la igualdad lo tengo que hacer también en el otro. Por lo tanto, si en este lado resté 5, en este otro lado también tengo que restar 5. Es decir, 25 menos 5, que eso me va a dar 20. Ahora, aún tengo que despejar este 2. Este 2 que está frente a la x está multiplicando la x. Entonces, para eliminar ese 2, tengo que dividir ambos miembros de la igualdad por 2. Lo que me va a quedar aquí x, y aquí me va a quedar 20 sobre 2, que es lo mismo que 10. Entonces, x vale 10. La solución de esta ecuación es 10. X igual 10. Veamos con otro caso aquí. 4x menos 4. Hacemos lo mismo. Tenemos que despejar la x. También se puede pensar de otra forma. Si tú ya intuyes qué número tiene que ir en la x para que al multiplicarlo por 4 y restarle 4 te dé 0, esa va a ser tu solución. Pero siempre está bueno escribir un procedimiento que es lo que van a revisar. Bien, veamos cómo resolver esto. Entonces, 4x menos 4 igual 0. Tengo que eliminar este menos 4 de aquí. ¿Cómo lo hago? Sumando 4 en ambos miembros de la igualdad. Entonces me quedaría 4x igual 4. Bien, aún no despejé x. Aún tengo un 4 aquí multiplicando mi x. ¿Qué hago? Divido ambos miembros de la igualdad entre 4, lo que me da
x igual a 1. Bien, entonces la solución de esta segunda ecuación es x igual a 1. Veamos cómo resolver esta otra ecuación. Tengo que despejar la x aquí, tengo un 3 multiplicando mi x, lo que hago es dividir ambos miembros de la igualdad entre 3, lo que me va a resultar que x va a ser igual que 2. O podemos poner un paso intermedio que sería divido esto entre 3 y después sí llego a este. Sigamos con este. Como ven aquí no aparece una x, aparece una t. Eso es algo importante saberlo, que no tiene por qué ser la variable x. Puede ser j, k, l, m, n, cualquier letra. Pero aquí hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Cuánto tiene que valer t para que esta ecuación sea correcta? ¿Qué hago? Multiplico ambos miembros de la igualdad por 7. Es decir, si yo multiplico la izquierda por 7, esto me va a quedar solo t. Si multiplico la derecha por 7, me va a quedar 7 por 2. Entonces, t va a ser igual a 14. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es t igual a 14. Ahora veamos esta. Ahora tenemos x en dos miembros de la igualdad, pero yo tengo que dejar la x sola en un solo miembro de la igualdad. Puedo dejar la x para aquí o la x aquí. Vamos a dejarla hacia la izquierda. Entonces, este 3x quiero que esté de este otro miembro de la igualdad. ¿Qué hago? Resto 3x en los dos miembros. Es decir, me quedaría 6x más 8 menos 3x, y de este otro lado me quedaría solo menos 1. Bien, ahora ¿qué hago? Este 8 lo quiero eliminar de esta parte y dejarlo en el otro miembro de la igualdad. ¿Qué tengo que hacer? Resto 8 en ambos miembros de la igualdad. Me quedaría 6x menos 3x menos 8 en realidad, pero se anula con este otro 8. Y aquí tendría entonces menos 1 menos 8. Esto se puede simplificar, 6x menos 3x es lo mismo que 3x, y menos 1 menos 8 es menos 9. Bien, entonces aquí aún no tengo despejada x, tengo un 3 multiplicando mi x. ¿Cómo lo elimino? Divido ambos miembros de la igualdad entre 3. Eso me queda x es igual a menos 3. Bien, y así es como se resuelven ecuaciones de primer grado. ¿Por qué se les dicen ecuaciones de primer grado? Porque tu x o tu variable, como puede ser t, tienen un exponente 1 aunque no se vean. Es decir, arriba de tus x, por ejemplo, aquí hay un 1, aquí hay un 1. Pero bien, ahora veamos que nos dice también que tenemos que resolver ecuaciones de segundo grado. Hice un pequeño corte, pero veamos ahora cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado se ven así, es decir, tienen esta forma: ax al cuadrado más bx más c igual 0. Para resolver ecuaciones de segundo grado vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara, que es esta que tenemos aquí. Como ven, en la fórmula de Bhaskara aparecen letras también a, b y c. ¿Qué son esas letras? Los coeficientes. Veamos en este caso, en esta ecuación de segundo grado, ¿cuáles son sus coeficientes? Bien, a es el coeficiente de x a la 2, es decir, qué número está aquí adelante de x a la 2, que ustedes pueden decirme, pero aquí no aparece ningún número. Cuando no aparece ningún número, en realidad sí hay un número, que es un 1. Simplemente no ponemos ese 1 porque multiplicar por 1 no afecta el resultado. Es decir, aquí hay un 1. Yo puedo escribir un 1 aquí enfrente, pero como no cambia el resultado o no me afecta en las cuentas que voy a hacer después, decidimos que para ahorrar espacio no lo vamos a poner. Pero acá siempre hay un 1 que no vean ninguno. Bien, ¿quién es b? Es el coeficiente de x. Aquí b es menos 3. Bien, ¿quién es c? Es el número que, entre comillas, no tiene x, que en realidad después podríamos ver por qué decimos eso y por qué lo dije entre comillas. Bien, entonces estos son a, b y c. Los reemplazamos en la fórmula de Bhaskara, es decir, vamos a escribir esto mismo, pero cambiando a, b y c por estos números que tengo aquí. Menos b sería el opuesto de menos 3, que da 3. Entonces ahí pongo más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es menos 3. Entonces la raíz cuadrado de menos 3 es menos 3 por menos 3, que me da 9. Después pongo menos 4 por a es 1, y por c, que c es 2. Bien, y después todo eso lo voy a dividir entre el doble de a, es decir, 2 por 1. Bien, aquí voy a encontrar mis soluciones. Calculemos lo que está dentro de la raíz. Esto que tenemos dentro de la raíz se llama discriminante. Bien, calculemos eso. Es 9 menos todo esto, que es 4 por 1, me da 4, 4 por 2 me da 8. Entonces aquí en mi raíz sería 9 menos 8, que me da 1.
Por lo tanto, esto sería la raíz de 1. La raíz de 1 es 1. Entonces, ¿cuáles van a ser mis soluciones? Por un lado va a estar 3 más 1 dividido 2. Y por otro lado voy a tener 3 menos 1 dividido 2. 3 más 1 me da 4, dividido 2 me da 2. Entonces una solución va a ser x igual 2. También tenemos otra solución por aquí. 3 menos 1 me da 2, dividido 2 me da 1. Entonces por aquí tenemos otra solución que es x igual 1. Por lo tanto, aquí tenemos las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado, x igual 2 y x igual 1. Volvamos a ver cómo lo hicimos. Tenemos esta ecuación de segundo grado, identificamos quiénes son a, b y c, los reemplazamos en la fórmula de Bhaskara y ahí empezamos. Calculamos primero lo que tenemos en la raíz, que es esto que teníamos acá, b al cuadrado menos 4 por a por c. Primero hago esas multiplicaciones, es decir, 4 por 1 por 2 que me dio 8. Entonces, pues hice 9 menos 8 que me dio 1. Entonces después tuve que calcular la raíz de 1. Raíz de 1 es 1 porque 1 por 1 me da 1. Entonces aquí después ya pude hacer, para encontrar las dos soluciones, tengo que hacer 3 más el resultado de esta raíz que dijimos que era 1 y eso lo divido entre 2. Esa es la primera solución. La segunda solución es haciendo 3 menos el resultado de esta raíz que dijimos que dio 1 y lo dividimos entre 2. Ahí tenemos la otra solución. Bien, veamos otro ejemplo que por aquí vamos a utilizar esto que había escrito que no lo nombré aún. Cuando utilizamos la fórmula de Bhaskara para resolver una ecuación de segundo grado pueden parecer tres casos. El primero, que encontremos dos raíces reales, como hicimos aquí. El segundo, que encontremos una raíz doble, es decir, un solo número, pero que es dos veces ese número, es decir, que hay dos raíces ahí. Y también puede ser el caso de que no tenga raíces reales, es decir, que no tenga una solución real. ¿Qué significa esto de reales? Nosotros hasta aquí estamos investigando o resolviendo ecuaciones en el conjunto de los números reales. En realidad se puede estudiar en un conjunto más amplio, que es el conjunto, bueno, no quiero profundizar en eso, pero puede que no tenga raíces reales. Bien, veamos con este otro. Primero hay que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Bien, A va a ser este entonces, A va a ser 7, B va a ser 10 y C también va a ser 10. Los reemplazo en mi fórmula de Bhaskara. Ponemos menos B, es decir, menos 10, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, B es 10. Entonces, B al cuadrado, 10 por 10. Aquí pongo 100. Bien, esto menos 4 por A, que me da 7, por C, que es 10, y todo eso lo divido entre el doble de A, que A es 7, entonces el doble de A va a ser 14. Volvamos a ver. Lo único que hicimos hasta aquí fue reemplazar quienes son A, B y C. Menos B es el opuesto de B. Como B era 10, menos B es menos 10. Después, B al cuadrado es 10 por 10, entonces da 100. A era 7 y C era 10. Bien, resolvamos lo que tenemos en la raíz primero. Aquí tenemos 4 por 7, que me da 28. 28 por 10, que me da 280. Entonces, esto dentro de la raíz, lo que está aquí adentro, es 100 menos 280, dijimos, 7, 14, 28, sí, 280. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es la raíz de menos 180, y no podemos hallar la raíz de un número negativo. Por lo tanto, cuando sucede este caso, que queremos calcular la raíz de un número negativo y no podemos hacerlo, ese va a ser el caso en el que esta ecuación de segundo grado no tiene raíces reales. Entonces, este caso de aquí, le voy a poner una marquita, es este caso de aquí, cuando no tenemos raíces reales. ¿Qué hacemos ahí? Ahí ya no podemos avanzar. Podemos simplemente escribir por aquí, no tiene raíces reales, y ahí queda concluido este ejercicio, esta resolución de esta ecuación de segundo grado. Veamos esta otra ecuación de segundo grado. Como ven, esta es una ecuación de segundo grado incompleta, es decir, le faltan estos dos términos. Podemos resolverlas de otras formas, que en realidad son más sencillas que esta de Bhaskara, pero sigamos utilizando Bhaskara, que Bhaskara te va a servir para todas las ecuaciones de segundo grado, y tú lo que quieres ahora para este examen es tener una forma que te sirva para todo y no investigar muchas formas diferentes. Pienso yo, mi recomendación, tú puedes hacer lo que a ti te parezca. Bien, utilicemos Bhaskara entonces. Identificamos quién es A. A va a ser 3. ¿Quién es B y quién es C? Como ven, aquí no aparece ningún B y ningún C. Entonces, vamos a poner que B y C son 0.
¿Por qué 0? Porque si acá b y c fuesen 0, recuerden que sumar 0 es lo mismo que no sumar nada, entonces aquí perfectamente podría poner más 0, y además podría poner más 0x, pero 0 por x me da 0. Entonces por eso que b y c son 0. Entonces a es 3, b va a ser 0, y c también va a ser 0. Reemplacemos eso en la fórmula de Bhaskara. Menos b, que como c es 0, como b es 0, digo, ponemos 0 ahí, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, b es 0, entonces b al cuadrado también es 0, menos 4 por a, que es 3, por c, que es 0, bien, todo eso dividido el doble de a, es decir, 6. Pero veamos qué sucede aquí. Resolvemos lo que tenemos en el paréntesis. 0 menos 4 por 3 por 0. Como aquí se está multiplicando por 0, todo eso va a terminar siendo 0. Entonces va a ser la raíz de 0 menos 0, que es la raíz de 0, y la raíz de 0 es 0. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Tenemos dos soluciones aquí. Por un lado, 0 más 0 dividido 6. Y por otro lado, 0 menos 0 dividido 6. 0 más 0 me da 0, 0 dividido cualquier número me da 0. Entonces, una solución es x igual 0, y la otra solución, 0 menos 0 me da 0, y cualquier número dividido 0 también es 0. Entonces, este es el caso en el que tenemos una raíz doble. Es decir, su raíz es x y es una raíz doble. Aparece dos veces. Bien, por ahí ya vimos los tres casos entonces. Cuando tiene dos raíces reales, cuando tiene una raíz doble y cuando no tiene raíces reales. Pero hagamos este último que tenemos aquí para seguir practicando. Identificamos a va a ser 1, b va a ser 2 y c va a ser 1 también. Los reemplazamos en la fórmula de Bhaskara. Menos b va a ser menos 2. Eso ponemos más menos raíz cuadrada. B al cuadrado es 4. 4 menos a. Esperen, acá es 4 menos 4 por a. A es 1 y ponemos 1. C es 1, también por 1 aquí. Es decir, me queda. Y también lo dividimos entre el doble de a, que es 2. Calculamos lo que tenemos en el paréntesis. 4 menos 4 por 1, eso da 4. Entonces acá me queda 4 menos 4, que me da 0. Raíz de 0, como ya dijimos, da 0. Entonces esto tiene dos soluciones también. Menos 2 más 0 dividido 2 y menos 2 menos 0 dividido 2. Entonces, menos 2 dividido 2 me va a dar menos 1, y menos 2 dividido 2 también me va a dar menos 1. Esta también tiene dos soluciones reales, y ambas son menos 1. ¿Ok? Ahí tenemos los tres casos entonces. Dos raíces reales, no tiene raíces reales, y aquí tenemos una raíz doble, una raíz doble. Bien, entonces, ¿cuándo sucede en cada uno de estos casos? Si el discriminante, que dijimos que es lo que se llama lo que está dentro de la raíz, es mayor que 0, vamos a tener dos raíces reales. Si el discriminante, es decir, lo que tenemos dentro de la raíz, da 0, entonces vamos a tener el caso de una raíz doble. Si el discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz, es negativo, no vamos a tener raíces reales. Y así es como se resuelven ecuaciones de segundo grado, por lo tanto podemos seguir con el siguiente tema. Veamos ahora cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y de 3 por 3. ¿Qué significa ese 2 por 2 y 3 por 3? El 2 por 2 significa que son dos ecuaciones con dos incógnitas, y el 3 por 3 significa que son tres ecuaciones con tres incógnitas. Y la parte de sistema y esta flecha, bien, esta llave que puse aquí es la notación de sistemas de ecuaciones, y lo que me quiere decir este sistema es que la x que está aquí vale lo mismo que la x que tengo aquí, y la y que tengo aquí vale lo mismo que la y que tengo ahí. Bien, hay varias formas de resolver sistemas de ecuaciones. Yo te voy a enseñar un método que te va a servir tanto para los sistemas de ecuaciones de 2 por 2 como para los sistemas de ecuaciones de 3 por 3. El método que vamos a ver consiste en eliminar una de las variables, una de las letras, para trabajar solo con la otra y ver cuánto vale esa. Por ejemplo, yo puedo eliminar las x, después trabajar solo con las y, averiguar cuánto vale y después que tengo el valor con y, sustituyo esa y en una de estas ecuaciones y veo cuánto vale x. Veamos cómo hacer eso. La idea, no sé cómo les dije, supongamos que queremos eliminar la x. Puedo eliminar la y, puedo empezar por donde yo quiera, pero supongamos que empezamos queriendo eliminar la x.
Lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar las dos ecuaciones de tal forma que después al sumar estas dos ecuaciones se eliminen las x. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a multiplicar la de arriba por el coeficiente de la de abajo. El coeficiente de la x en la ecuación de abajo es 2. Entonces la ecuación de arriba la vamos a multiplicar por 2. Y la ecuación de abajo la vamos a multiplicar por el coeficiente de esta y, que es 1. Bien. Pero, ¿qué sucede si yo sumo ahora estas dos después de multiplicarlas? Aquí me va a quedar 2x y aquí me queda 2x. No se me anulan. Entonces, a una de las dos le tengo que poner un signo de menos. Se lo puedo poner a este o al que está abajo. Ahora, hagamos esa multiplicación. Multipliquemos esta ecuación por menos 2 y esta ecuación por 1. Bien. Entonces, si yo multiplico esta por menos 2, me va a quedar menos 2x menos 2y igual a menos 16. Y si multiplico la de abajo por 1, me queda exactamente como está. 2x más 3y igual a 22. Bien, sumemos estas dos ecuaciones ahora. Menos 2 más 2, estas se anulan. Menos 2y más 3y me va a dar 1y, o solo y. Y después, menos 16 más 22, eso me va a dar 6. Por lo tanto, la y vale 6. Ahora, ya tengo el valor de y, tengo que saber cuánto vale x. Puedo venir a esta ecuación y sustituir la y por 6. Es decir, ese x más y igual 8 se puede escribir como x más el valor de y, que es 6, igual 8. Bien, entonces ahí despejamos cuánto vale x vale 2. Y ahí ya tengo las soluciones de este sistema de ecuaciones. Bien, ahí ya podríamos terminar el ejercicio, pero también podemos comprobar o verificar si esas soluciones son correctas. Veamos aquí. Si yo hago x más y, es decir, 2 más 6, ¿me da 8? Correcto. Verifiquemos en esta otra. 2x más 3y, es decir, 2 por 2 me da 4 y 3 por y me da 18. 18 más 4 da 22, correcto. Entonces ahí terminamos ese sistema de ecuaciones de 2 por 2. Veamos ahora cómo resolvemos este sistema de ecuaciones de 2 por 2 también. Hacemos el mismo método. Podemos eliminar las x o eliminar las y. Puedes empezar por donde tú quieras. Yo recomiendo en este caso, para ver cuál eliminar primero, fíjate cuál tenga los menores coeficientes. Si yo quiero eliminar las x primero, tendría que multiplicar esta por 10 y esta por 5. Y a una ponerle un signo a menos. Pero si quiero eliminar las y, solo tendría que multiplicar esta por 3 y esta por 1. Es más sencillo eliminar las y, así que vamos a ir por las y. Multiplicamos esta por 3, que es el coeficiente, y esta por 1. Bien, como ven, aquí no voy a poner un signo de menos a una de estas dos, porque aquí ya hay un menos. Esto es menos y. Por lo tanto, cuando las sume, ahí sí se me van a anular. Aquí sí tuve que poner un signo de menos a una de las dos, porque los dos coeficientes serán positivos. Aquí, como tengo un coeficiente positivo y un coeficiente negativo, solo multiplico por números positivos y ahí se van a anular, como vamos a ver a continuación. Recuerden que queremos eliminar la y, por lo tanto multiplicamos la primera ecuación por 3, que es el coeficiente de la y en esta segunda ecuación, y multiplicamos la segunda ecuación por 1, que sería el coeficiente que tenemos por aquí. En realidad, el coeficiente de esta es menos 1, y aquí tendría menos 1, y a esa le agregaría un signo de menos, y ahí sí tendría mi 1. Complejidades. Volvamos entonces por aquí entonces. Multiplicamos la primera ecuación por 3, que es 15x menos 3y igual a 9, y multiplicamos la segunda ecuación por 1, que multiplicar por 1 me la va a dejar exactamente como estaba, 10x más 3y igual 14. Como les decía, estos sí se van a anular, menos 3y más 3y se anulan, y me queda aquí 15x más 10x me va a dar 25x, y 9 más 14 me va a dar 23. Algo me falló ahí porque yo lo había hecho para que me diera otra solución. A ver, déjenme hacer unas cuentas. Yo creé estos sistemas de ecuaciones para que me dé otro número que no es este que me está dando aquí. Había puesto 1 y esta valía 2. Déjenme pensar. Ahí, ya lo tengo. Aquí en vez de 14 era 16. Por si se lo preguntan más adelante, los profesores creamos sistemas de ecuaciones a partir de las soluciones. Ya sabemos qué respuesta queremos que te dé y en base a esa ponemos las soluciones. Ahora sí, volvamos a verlo.
9 más 16, aquí me da 25. Claramente esto que hice yo recién, tú no puedes hacerlo en tu examen, tienes que respetar lo que esté escrito, pero yo puse este como ejemplo para que me dé un número bonito, entre comillas, como decíamos antes, un número natural, pero recuerda que las soluciones también te pueden dar números con coma, te pueden dar decimales, periódicos, no periódicos. Bien, sigamos por aquí. 25x igual 25. Por lo tanto, x vale 1. Bien, ahí ya sabemos cuánto vale x. Queremos ver ahora cuánto vale y. Bien, podemos sustituir en una de estas dos ecuaciones, por ejemplo, la primera, 5x menos el valor de y, que vale al revés. X es el que tengo que sustituir. 5x, que es 5 por x vale 1, así que 5 por 1 me da 5, se lo dejo así, y pongo menos y igual 3. Bien, veamos cómo solucionamos esto. Este 5 que está sumando, restamos en ambos miembros de la igualdad, queda menos y igual a 3 menos 5, que me da menos 2, por lo tanto y vale 2. Estas son las soluciones que yo quería llegar. Bien, veamos ahora entonces si son correctas. Verifiquemos esas soluciones. 5 por 1 me da 5, menos y que vale 2, así que 5 menos 2 me da 3, es correcto, la primera. Verifiquemos en la segunda. 10 por 1 me da 10 y 3 por 2 me da 6. 10 más 6 me da 16, entonces es correcto. Volvamos a ver cómo resolvimos este sistema de ecuaciones de 2 por 2. Para hacerlo, lo que hicimos fue, podemos eliminar la x o eliminar la y, puedes eliminar cualquiera que tú quieras y al final vas a llegar al mismo resultado. Para eliminar una de las dos, lo que hacemos es multiplicar por los coeficientes, es decir, si yo quería eliminar la x, multiplico la otra ecuación por el coeficiente de esta y la otra ecuación por el coeficiente de esta, como hicimos aquí. Bien, pero a una hay que cambiarle el signo, que fue lo que hicimos aquí. Este era 2, le cambiamos el signo y le pusimos menos 2. En este caso, miren lo que hicimos. Este era 3, pusimos el 3 aquí. Este era menos 1 y aquí tuve que haber puesto un menos 1. Pero recuerden, como a una hay que cambiarle el signo, si yo le cambio el signo a este menos 1, me queda 1. Por eso les estuve diciendo que aquí sí podemos multiplicar las dos por un número positivo. Pero bueno, con este mismo método que resolvimos sistemas de ecuaciones de 2 por 2, se pueden resolver sistemas de ecuaciones de 3 por 3. ¿Va a ser más largo? Sí. ¿Va a ser más complejo? Sí. Pero se puede usar el mismo método. Es decir, primero vamos a eliminar las x, después vamos a eliminar las y, vamos a quedar que en una, por ejemplo, estoy diciendo que primero puedes eliminar la x, después la y, pero puedes empezar en cualquier orden. Primero puedes eliminar la z, después la x, el orden que tú quieras. La idea para resolver un sistema de 3 por 3 es hacer lo siguiente. Dejarlo en un modo que quede como en escalera. Que quede, por ejemplo, aquí arriba solo una variable, aquí que queden 2 y aquí que queden 3, y ahí vas resolviendo. Veamos cómo hacerlo. Supongamos que quiero eliminar la x primero. Voy a trabajar con estas dos ecuaciones ahora. Voy a multiplicar esta por 1 y esta por 2. ¿Por qué? Porque son los coeficientes de sus x. Pero a una le tengo que cambiar el signo. Se lo vamos a cambiar a esta. Bien, sumemos estas dos después de multiplicarlas. Si multiplico esta ecuación por 1, me va a quedar esta misma ecuación, es decir, 2x más 3y más z igual 11. Si multiplico la segunda por 2, por menos 2, me va a quedar menos 2x más 2y menos 2z y igual a menos 4. Sumemos esto, estas dos se me anulan como yo quería. Después aquí 3y más 2y me va a dar 5y. Y después z menos 2z me va a dar menos z. Y 11 menos 4 me va a dar 7. Entonces ahí tenemos una ecuación. 5y menos z igual 7. Lo hice trabajando con estas dos. Es decir, a algunos les conviene ponerle numeritos para saber cuál ecuación es cada una. Por ejemplo, esta va a ser mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3. Y aquí a esta también le puedo poner un número, que esta va a ser mi ecuación número 4, por ejemplo. Bien, ahí ya tenemos que eliminamos las x trabajando con estas dos. Y llegamos a que 5y menos z me va a dar 7. Trabajemos ahora con otras dos ecuaciones y vamos a despejar x también. Pero ahora, tomemos otras dos distintas. Ya no podemos trabajar con la 1 y la 2, usemos otro par, por ejemplo la 1 o la 3 o la 2 o la 3. Tomemos la 2 y la 3, por ejemplo. Bien, entonces si quiero eliminar la x, a esta la voy a tener que multiplicar por 2 y a esta la tengo que multiplicar por 1. Recuerden, a una le tengo que cambiar el signo, se lo puedo cambiar a esta. Bien,
que es esta que tenemos aquí, que ya habíamos hallado. Entonces, la primera queda exactamente como está, 2x más 2y menos 2z igual 0. Y la segunda es la que multiplicamos por menos 2, que ya la habíamos multiplicado antes, menos 2x más 2y menos 2z igual a menos 4. Las x se me anulan, acá tengo 4y y aquí tengo menos 4z. Y 0 menos 4 me da menos 4. Bien, aquí tengo otra ecuación que va a ser mi ecuación 5. Entonces, en 4 y en 5 ven que ya tengo solo dos variables. Yo puedo trabajar con esto y puedo ahora eliminar la y o la z de una de ellas. Es decir, ahora en vez de trabajar con ecuaciones de estas, estaríamos trabajando con... Es el mismo sistema de ecuaciones, pero en vez de tener estas tres, voy a poner mi 4, por ejemplo, mi 5 y la 6 y la 3 que no he tocado, por ejemplo. La 4, ¿cuál dijimos que era? Es 5y menos z igual 7. La 5 dijimos que es 4y menos 4z igual menos 4. Y la 3 es la que no hemos tocado aún, que es 2x más 2y menos 2z igual 0. Trabajemos con estas dos ahora, como si fuese un sistema de ecuaciones de 2 por 2, y vamos a eliminar, por ejemplo, la z o la y. Veamos, es más fácil eliminar la z, entonces iré primero por la z. A esta la voy a multiplicar por 4 y a esto lo voy a multiplicar por 1. Recuerden, a uno de los dos le tengo que cambiar el signo, se lo voy a cambiar a este. Hagamos eso. Multipliquemos esta ecuación por menos 4. Le voy a cambiar el lugar aquí. Esta ecuación la vamos a multiplicar por menos 4, es decir, 20y, acá sería menos 20y más 4z igual 7 por 4 menos 28. Bien, a la segunda la multiplico por 1, que la dejo exactamente como está. 4y menos 4z igual a menos 4. Bien, veamos esto entonces. Aquí me queda menos 20y más 4y son menos 16y. Estas z se me anulan. Menos 28 menos 4 es igual a menos 32. Por lo tanto, 16y es igual a 32. Aquí multipliqué por menos 1 ambos miembros de la igualdad. Y después y va a ser igual a 2. Bien, ahí hallé cuánto vale y. Pero ahora, ya que tengo este valor de y, puedo reemplazar la y en una de estas dos para hallar cuánto vale z. La puedo reemplazar en la 4, por ejemplo, que es 5y, es decir, 5 por 2, menos z, me da 10. Es decir, a ver si lo puse bien. Sí. Veamos. 5 por 2, 10. Aquí va un 10, puse un 0. 10 menos z es igual a 10. Por lo tanto, menos z es igual a 0. Aquí pasó algo también con las soluciones que yo quería que me dé otra cosa. No, aquí, copié mal. Este 10 no es un 10, es un 7. Por eso hay que revisarlas bien. Igual después me iba a dar cuenta en la verificación que vamos a hacer más adelante. La primera ecuación era 5y menos z igual 7. Entonces aquí va un 7. Después este 10, vamos a restar 10 en ambos miembros de la igualdad. Aquí me va a quedar menos 3. Por lo tanto, z vale 3. Bien, tenemos el valor de y, tenemos el valor de z. Nos falta el valor de x. Podemos reemplazar en esta otra ecuación que no hemos usado para ver cuánto vale x. Es decir, 2x, que aún no lo tenemos, más 2y, que la y vale 2 dijimos, menos 2z, que la z ya dijimos que valía 3, todo eso va a ser igual que 0. Es decir, 2x va a ser 2x más 4 menos 6 va a ser igual que 0. Bien, estos dos son menos 2. 2x menos 2 es igual a 0. 2x va a ser igual que 2. Por lo tanto, x va a ser igual a 1. Bien, ahí terminaría el ejercicio, pero siempre verifiquemos para ver si cometimos algún error. Porque quizá terminamos el ejercicio, llegamos a estas tres cosas, pero después cuando hacemos la verificación no nos da correcto, significa que en algún punto cometimos un error.
Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando aquí, yo supe que yo había cometido un error porque no me iba a dar, pero yo ya sabía las respuestas desde antes. Ustedes, como no saben las respuestas, siguen trabajando, llegan a los valores de X y Z, siempre verifiquen para ver si son correctos. Porque si en el momento en el que ustedes llegan a estas tres y van a verificar, les da que no es correcta esa verificación, entonces en algún punto cometieron un error y tienen que ir a revisar dónde lo hicieron. Bien, hagamos la verificación. Veamos si esta es correcta, por ejemplo. Bien, las X dijimos que valen 1, las Y dijimos que valen 2 y las Z que valen 3. Entonces aquí sería 2 más 6 más 3 me da 11. 2 más 6 me da 8, 8 más 3 me da 11. Acá esta se verifica. Verifiquemos la segunda. Esto es 1 menos 2 más 3. 1 menos 2 me da -1. -1 más 3 me da 2. Esta se verifica. Hagamos la tercera. Bien, esto es 2 más 4 menos 6. 2 más 4 me da 6, 6 menos 6 me da 0. Se verifican las tres, entonces ahí sí, es correcto estas tres soluciones. Bien, y así terminamos la parte de resolución de sistemas de ecuaciones de 2 por 2 y de 3 por 3 con este método. Bien, entonces ahora sigamos con el siguiente método. Veamos ahora la clasificación de triángulos tanto por lados como por ángulos y también trabajaremos en ejercicios sobre la suma de ángulos interiores de un triángulo. Empecemos por la clasificación por lados. Los triángulos se pueden clasificar por lados en tres casos. Si los tres lados miden iguales, es decir, si los tres lados de un triángulo tienen la misma medida, el triángulo se va a llamar equilátero. Ahora, si el triángulo tiene al menos dos lados que miden lo mismo, el triángulo se va a llamar isósceles. Como ven, esta definición dice al menos dos lados. Por lo tanto, si tiene tres lados iguales, también va a ser isósceles. Es decir, un triángulo equilátero también es un triángulo isósceles. Después, si todos los lados miden distinto, entonces el triángulo se va a llamar escaleno. ¿Ok? Esta es la clasificación por lados. Si los tres lados miden lo mismo, equilátero. Si al menos dos lados miden lo mismo, isósceles. Si ningún lado mide lo mismo que los otros, escaleno. Bien, pasemos ahora a la clasificación por ángulos. Los triángulos también se pueden clasificar dependiendo de sus ángulos. Si un triángulo tiene los tres ángulos agudos, es decir, sus tres ángulos son menores que 90 grados, entonces ese triángulo se va a llamar acutángulo. Ahora, si ese triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ese triángulo se va a llamar un triángulo rectángulo. Y ahora, si el triángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo de más de 90 grados, el triángulo se va a llamar obtusángulo. Bien, estas son las clasificaciones por ángulos. Entonces, acutángulo, cuando los tres ángulos son menores que 90, rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, obtusángulo, cuando tiene un ángulo mayor que 90 grados. Y ahí concluimos tanto clasificación por ángulos como clasificación por lados. Bien, pasemos entonces ahora a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Aquí lo primero que tenemos que saber siempre es, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Es decir, si sumas los tres ángulos de un triángulo, siempre te debe dar 180 grados. Ya sea que el triángulo sea equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo, obtusángulo, no importa. Siempre debe dar 180 grados. Veamos ahora algunos ejercicios que puse por ahí para trabajar con esto de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí. Aquí nos muestra, este triángulo tiene un ángulo de 70, otro ángulo de 70 y después un ángulo llamado alfa, que es el que tenemos que hallar cuánto vale el ángulo alfa. Bien, les recuerdo que los ángulos en geometría se nombran con letras griegas. Por ejemplo, esta letra se llama alfa. Calculemos cuánto debe valer alfa. Si las tres cosas juntas, es decir, si al sumar esos tres ángulos me debe dar 180, ¿cuánto debe valer alfa? Podemos escribirnos por aquí una ecuación. Es decir, 70 grados más 70 grados más alfa me tiene que dar igual a 180 grados. Entonces ahí despejamos estos 140, restamos 140 grados en ambos miembros de la igualdad y me queda que alfa tiene que ser de 40 grados. Entonces alfa vale 40 grados. Comprobemos eso. 70 más 70, 140. 140 más 40, 180. Entonces efectivamente alfa vale 40 grados. Veamos este segundo ejercicio por ahora.
que nos pide hallar beta. Esta letra griega se llama beta. Bien, tenemos un ángulo de 120 grados, otro ángulo de 40 y nos piden hallar beta. Recordemos, la suma de los tres me debe dar 180. Podemos plantear una ecuación. 120 grados más 40 grados más beta me tiene que dar 180 grados. ¿Ok? Despejo beta, es decir, beta va a ser igual a 180 menos 160, es decir, 20 grados. Comprobemos si es correcto. 120 más 40 me da 160, 160 más 20 me da 180. Por lo tanto, beta es 20 grados. Bien, sigamos con otro ejercicio, por ejemplo, este que tenemos aquí. Nos pide hallar alfa y estos tres se llaman alfa. Es decir, no sabemos cuánto vale ninguno de sus ángulos. Pero sabemos lo siguiente. Estas marquitas que están aquí simbolizan que los tres lados miden lo mismo. Es decir, este lado mide lo mismo que este y mide lo mismo que este. Es decir, es un triángulo equilátero. Y algo que sucede en un triángulo equilátero es que tiene los tres ángulos de igual medida. Pero entonces podemos trabajar lo siguiente. Si estos tres miden lo mismo y la suma de estos tres debe dar 180 grados, entonces 3 alfa va a ser igual a 180 grados. Divido ambos miembros de la igualdad entre 3 y me da que alfa tiene que ser de 60 grados. Por lo tanto, alfa va a ser de 60. Comprobemos si es correcto. 60 más 60, 120, más 60, 180. Entonces, alfa vale 60. Es decir, en un triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales y miden 60 grados cada uno. Sigamos con este ejercicio que tenemos aquí. Aquí tenemos dos marquitas, lo que nos indica que este lado mide lo mismo que este otro lado. Y recordemos que los tres juntos tienen que sumar 180. Entonces, 50 grados más epsilon, no les comenté, pero esta letra griega se llama epsilon. Me tiene que dar 180 grados. Es decir que 2 epsilons me tienen que dar 180 menos 50, eso me da 130, 6, 7, 8, sí, 130 grados. Por lo tanto, epsilon divido ambos entre 2, me tiene que dar 65 grados. Comprobemos si es correcto. 65 más 65 me da 130, 130 más 50 me da 180 grados. Entonces, correcto. Epsilon vale 65 grados. Bien. Como vimos aquí, esto tiene dos lados iguales, es decir, es un triángulo isósceles, y un triángulo isósceles tiene al menos dos ángulos iguales, que son estos que vimos aquí. Entonces, cada uno de estos era 65, en total 130, más 150, 180, como los tenían que dar. Vayamos con este último ejercicio que tenemos por aquí. Aquí tenemos que este ángulo mide 90 grados, este ángulo mide beta y este ángulo mide 2 beta. Ok, este ya es diferente que los otros que habíamos visto. Pero planteemos la ecuación. Los tres sumados me deben dar 180 grados. Es decir, que 90 grados más 2 beta más beta me tiene que dar 180 grados. Ok, despejemos ahí. 3 beta me tiene que dar 90 grados. Divido ambos miembros de la igualdad entre 3. Beta me tiene que dar 30 grados. Comprobemos si es correcto. Si este vale 90 y este vale 30, hasta ahí llevamos 120. Si este vale 2 beta, es decir, el doble de 30, 60, 120 más 60, 180 grados. Es correcto. Entonces ponemos aquí, beta vale 30 grados. 2 beta es el doble de beta. Si beta vale 30, 2 beta vale 60 grados. Y con eso terminamos este tema de clasificación de triángulos y suma de ángulos interiores de un triángulo. Y con eso avanzamos al siguiente tema. Bien, sigamos ahora con áreas totales y volúmenes del cuerpo. Por aquí les escribí las fórmulas del área de diferentes figuras bidimensionales y el volumen de diferentes figuras tridimensionales. Empecemos por las figuras bidimensionales. El área de un cuadrado se calcula como lado por lado, o también lo pueden haber visto como lado al cuadrado, que es lo mismo que lado por lado. Es decir, multiplicas la medida de los lados. Es decir, si un cuadrado tiene un lado de 4, su
área va a ser 4 por 4. Después, el área de un rectángulo es base por altura. ¿Ok? Entonces, esto normalmente, si este se llama B y este se llama A, entonces para hallar el área de un rectángulo harías B por A. ¿Ok? Por ejemplo, si un rectángulo tiene un lado de 4 y otro de 8, haces 4 por 8. Después, el área de un triángulo, podemos pensar un triángulo como la mitad de un rectángulo. Entonces, el área de un triángulo es base por altura dividido 2, que es esta que tenemos aquí. Después tenemos el área de un círculo. El área de un círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Ok, empecemos por estas fórmulas de aquí y hagamos algunos ejercicios con esas fórmulas, que son estos 4 que tenemos aquí. Empecemos por el área de este cuadrado, cuyo lado mide 3 centímetros. Recuerden que un cuadrado tiene los 4 lados iguales, entonces el resto de lados también miden 3 centímetros. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado, es decir, 3 por 3 que me va a dar 9, y al multiplicar estos centímetros me van a quedar 9 centímetros al cuadrado. Es importante recordar eso. Sigamos con el área de este rectángulo. Hago base por altura, es decir, 5 por 7, que me da 35 centímetros al cuadrado. Recuerden siempre poner la unidad. Ok, sigamos con este, por ejemplo. Recordemos el área de un triángulo es base por altura dividido 2, es decir, 5 por 4 que me da 20, dividido 2 que me da 10. Entonces el área de ese triángulo es 10 centímetros cuadrados. Bien, ahora sigamos con el área de este círculo. Este círculo tiene radio 2 centímetros. ¿Cuál era el área de un círculo? Revisemos lo que teníamos aquí. Pi por radio al cuadrado. Entonces, si mi radio es 2 centímetros, yo tengo que hacer el cuadrado de 2, que es 2 por 2, que me da 4. Y aquí lo podemos dejar como 4pi. A ver qué tenemos aquí. 4pi. O lo pueden intentar aproximar si tienen su calculadora. Ponen 4pi y les va a decir aproximadamente cuánto es. Pero lo pueden dejar así con 4pi. Bien, entonces esto es el área de figuras bidimensionales. Veamos qué pasa ahora con figuras tridimensionales cuando intentamos hallar su volumen, que es un poquito más complejo. Por ejemplo, el volumen de un cubo es arista por arista por arista, que también lo pueden pensar como arista al cubo. Ahora, el volumen de un prisma, aquí intenté dibujar un prisma, es largo por ancho por altura. Es decir, tienes que multiplicar las tres cosas. Ya vamos a ver ejercicios de cada uno de estos. El volumen de un cilindro, esto es pi por radio al cuadrado por altura. Es decir, sería la base de este círculo que tenemos aquí multiplicada por su altura. Después, el volumen de un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Sé que estas fórmulas no son sencillas de recordar, entonces yo les sugiero que se las escriban y practiquen un poco. Después, el volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. ¿Por qué pongo área de la base y no pongo una fórmula exacta? Porque recordamos que la base de una pirámide puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, entonces dependiendo de qué sea la base, tendrás que ir cambiando la fórmula. Y por último, el volumen de una esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. ¿Okay? Estas son las fórmulas, pero intentemos ver algunos ejercicios para ver si quedó claro o cómo emplear estas fórmulas en los distintos ejercicios. Por ejemplo, el primero, hallar el volumen de un cubo cuya arista mide 3 centímetros. Entonces, recordemos que el volumen de un cubo es arista por arista por arista, es decir, 3 por 3 por 3, 3 por 3 me da 9, por 3 me da 27, entonces esto mide 27, pero ¿27 qué? 27 centímetros al cubo, es decir, se escribe así, 27 centímetros cúbicos. Sigamos por aquí. Esto se supone que es un prisma, no me quedó muy bonito, pero es un prisma. Recordemos, largo por ancho por altura, es decir, 6 por 4 por 5. 6 por 5 me da 30, 30 por 4 me da 120. Entonces esto mide, o mejor dicho, su volumen. ¿Qué volumen ocupa este prisma? 120, pero 120 ¿qué? 120 centímetros cúbicos. Sigamos con este de aquí que tenemos, nuestro cilindro. Recordemos la fórmula del cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Aquí nos dice que el radio es 2. Vamos a dejar pi, que ya lo vamos a ir poniendo por ahí. Pi,
Ahora nos pide el radio al cuadrado, el radio es 2. Entonces 2 por 2 me da 4. Aquí pongo un 4. Y después la altura es 3. Entonces aquí pongo 3. Sería pi por 4 por 3, que es lo mismo que 12 pi. Bien, esa es la altura del cilindro. Veamos ahora la altura de este cono. En este cono tenemos que su radio es 3 centímetros y su altura son 6 centímetros. ¿Qué fórmula utilizamos? Esta. Vamos a utilizar 1/3 de pi por radio al cuadrado, el radio es 3, entonces su cuadrado es 9, por la altura que es 6. 9 por 6, 54. A ver, ahí lo estoy intentando escribir. Estos son centímetros cúbicos. Bien, esto se puede simplificar un poco más si multiplica 54 por 1/3. Pero bien, repitamos cómo hicimos este. La fórmula es 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. Dejamos el 1/3, dejamos el pi. El radio era 3 centímetros, entonces su cuadrado es 9. 3 por 3 me da 9, y ese 9 lo multiplico por la altura que es 6, que me da 54. Entonces el volumen es 1/3 de pi por 54 centímetros cúbicos. Les decía que esto lo pueden simplificar multiplicando 1/3 por 54. Bien, y por último veamos el volumen de una esfera, que nos dice aquí que es 4/3 por pi por radio al cubo. Bien, el radio es 4. Vamos a copiar el resto como estaba, es decir, 4/3 por pi, y ahora sí, nos dice por radio al cubo. El radio es 4. ¿Qué es que esté elevado al cubo? Es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces son 4/3 por pi por 64 centímetros cúbicos. Bien, y con esto concluiríamos la parte de áreas totales y volúmenes de cuerpos y seguiríamos con el siguiente tema. Bien, y por último tema, vamos a trabajar con estadística, moda, mediana y media aritmética. Estas tres medidas se conocen como medidas de tendencia central. Es decir, nos van a dar información sobre un conjunto de datos. Veamos qué es cada una de estas tres cosas. La moda va a ser el dato que más se repite, es decir, el dato que aparezca mayor cantidad de veces. La mediana va a ser el dato central al ordenarlos de menor a mayor. Es decir, si tú ordenas todos tus datos de menor a mayor, el que esté en el medio va a ser tu mediana. Después, la media aritmética también se le suele llamar promedio. ¿Qué es el promedio? Sumas todos los datos y los divides entre el total de datos. Bien, esa es la media aritmética o promedio, o simplemente media. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo estos datos de aquí, este conjunto de datos, es decir, los datos son el número 1, el número 2, el número 2, el número 4, el número 7, el número 11 y el número 15. Nos piden hallar su moda, su mediana y su media. Su moda, entonces, va a ser el dato que más se repite. ¿Hay algún dato que se repita aquí? Sí, el 2. Entonces, la moda de este conjunto de datos va a ser el 2. Después, la mediana es el dato central al ordenarlos de menor a mayor. Me fijo si ya están ordenados. En este caso, sí, ya están ordenados, los dejo ahí. Si no estuviesen ordenados, yo tendría que ordenarlos. Bien, entonces tengo que ver cuál es el dato que está en el medio de todos estos datos. Veamos. Podríamos ir pensando quitando de un número, el que aparece en el medio es el 4. O podríamos contar cuántos hay en total y fijarnos cuál está en el medio. Después, la media, tengo que sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos. Es decir, tengo que sumar todos estos números y dividirlos entre la cantidad de números que hay. Empecemos a hacer eso. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 4, 9. 9 más 7, 16. 16 más 11, 27. 27 más 15, 42. A ver, ya lo revisamos. En total, sumamos todos y ahora tenemos que dividir entre la cantidad de datos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto sería 42 dividido 7. Eso es lo que vale la media. Volvamos a repetir. La moda, el valor que más se repite. En este caso era el 2 porque el 2 aparece 2 veces. La mediana es el dato que está en el medio al ordenarlos de mayor a menor. La media era la suma de todos los datos y lo dividimos entre el total de datos. Bien, por ejemplo, habíamos dicho que esto era 1 más 2 que me da 3, más 2 que me da 5, más 4 que me da 9, más 7 que me da 16, más 11 que me da 27,
y después 27 más 15 que dijimos que nos daban 42. Y después dividíamos entre el total de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividimos 42 entre 7, que ahí creo que justo da un número bonito. A ver, no, creo que no. A ver, 42 entre 7, 7 por 5 me da 35, después 35 más 7 me da 42. Así que esto es lo mismo, entonces dijimos que 6, porque 6 por 7 me da 42. Bien, 28, sigamos ahora con este de aquí. Este de aquí, como ven, aquí ya no tenemos los datos ordenados. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar esos datos. Vamos a ordenarlos. El 1, pongo aquí primero el 1, después otro 1, después otro 1, pongo un 8 y pongo un 13. Ahora sí están ordenados. Es el mismo conjunto de datos, pero ordenados de menor a mayor. Moda, el dato que más se repite. ¿Hay algún dato que se repite? Sí, el 1. El 1 se repite 3 veces, entonces el 1 es la moda. Mediana, el dato central al ordenarlos de menor a mayor. El que está en el medio es el 1, entonces la mediana también es 1. Ahora la media, tenemos que sumar todos estos datos y dividirlos entre las cantidades de datos. Veamos por aquí, 1 más 1 me da 2, más 1 me da 3, más 8 me da 11, 11 más 13 me da 24, en total su suma da 24 y tengo que dividir eso entre el total de datos que son 5. Entonces esto da aproximadamente 5, te va a dar ahí un número con coma, pero pondrías ese número ahí. Bien, y por último veamos este otro ejemplo que tiene algunas cosas diferentes que hay que tener en cuenta también. Bien, la moda, el valor que más se repite. Veamos, el 1 se repite 2 veces y el 2 también se repite 2 veces. Entonces su moda va a ser esos dos números. La moda va a ser tanto el 1 como el 2. Porque ambos son el dato que más se repite. El 1 se repite 2 veces y el 2 se repite 2 veces. Puede pasar que tenga más de una moda. Bien, mediana, el dato que esté en el medio. Pensemos cuál sería el que esté en el medio. Ups, acá yo no puedo seguir. Tengo dos datos que están en el medio. Pero la mediana siempre es un solo número. Entonces, ¿qué hago cuando tenés dos datos que están en la posición central? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar esos datos, 2 más 3, y lo vamos a dividir entre 2. 2 más 3 me da 5, 5 dividido 2 da 2,5. Entonces, su mediana va a ser 2,5, aunque no es un dato que aparezca en mi conjunto de datos. Esto entonces sucede cuando tenemos, miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando tenemos una cantidad par de números de datos, para hallar la mediana tendremos que agarrar los dos que están en el medio, sumarlos y dividirlos entre 2. Esto no nos pasó antes porque siempre tuvimos una cantidad impar de datos. Ahí sí hay un número que está en el centro, un dato central. Pero cuando tenemos una cantidad par de datos, hay dos datos que están en el centro. Entonces, para calcular la mediana, tenemos que sumarlos y dividirlos entre 2. Por último, la media, recordemos que tenemos que sumar todos estos datos y dividirlos sobre el total de datos. 1 más 1 me da 2, más 2 me da 4, más 2 me da 6, más 3 me da 9, más 5 me da 14, más 6 me da 20, más 10 me da 30. En total valen 30 y hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces esto es 30 dividido 8, 8, 16, 24, no llega a ser 5, pero quedaría aproximadamente. Bien, entonces con esto concluimos el último tema de estadísticas, moda, mediana y media aritmética. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y comentar. Eso ha sido todo, chao.